Hola, en este vídeo voy a hacer 4 ejemplos de límites por cambio a coordenadas polares. Tenéis la lista de vídeos de funciones de varias variables en la i de información de arriba y si no en el blog. Hayamos hecho límites directos que nos servían para calcular el límite. Límites reiterados no servían para calcular el límite. Los direccionales tampoco. Y en el caso de las coordenadas polares sí que nos darán el límite. Voy a hacer 4 ejemplos, los 2 primeros tienen resultado claro y los 2 últimos tienen trampa, así que es importante que veáis los 4 ejemplos. Empiezo explicando de qué va el cambio a coordenadas polares. Primero, destacar que es importante que este cambio solo se puede hacer para límites que nos pidan que tiendan al origen de coordenadas, al 0, 0. Así que solamente cuando la x y tiendan a 0, 0. Si aquí hay otros números, no se puede aplicar este cambio. ¿En qué consiste? Consistirá en sustituir la x y la x por r por coseno de un ángulo y la y por r por el seno de un ángulo y hacer que la r tienda a 0. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo primero solamente un cambio de nomenclatura. Yo puedo escribir un punto con su x y con su y. Este será el punto x, y. Pero yo también puedo escribirlo con coordenadas polares. Si yo hago aquí una recta, esta distancia de aquí será mi r y esto de aquí será mi ángulo. Este punto lo puedo escribir que está a la distancia r del origen de coordenadas con un ángulo θ, es este ángulo. Entonces, ¿cuál es mi x? ¿Cuál es mi y? Mi x es este trozo de aquí. Esto es el coseno por la r, o sea, si yo hago el coseno de este ángulo, esto es igual a la base, que es la x, entre la hipotenusa, que es la r. Y si hago la y, o sea, el seno, es la altura, que es la y, dividido entre la hipotenusa. Pues de aquí sacamos que x es igual a r por el coseno del ángulo y que y es igual a r por el seno del ángulo. Así que solamente estamos cambiando la manera de escribir x, y. Y ahora vamos a ver por qué queremos que la r tienda a 0. Cuando hacíamos límites por trayectorias, nos acercábamos a un punto por diferentes trayectorias. Nosotros nos tenemos que acercar al 0, 0. Si yo tengo un punto y me quiero acercar al 0, 0, lo que tengo que hacer es que su r tienda a 0, para que esté muy cerca del 0, 0. Si tengo otro punto por aquí, yo quiero hacer que su r tienda a 0. Así que es correcto, desde cualquier punto de alrededor, acercarnos al 0, 0. Pero ¿qué pasa? Que cada punto tiene su ángulo. Este tendrá un ángulo, este tendrá otro ángulo. Nos tendríamos que acercar por todos los ángulos posibles para poder encontrar este límite. Pues aquí está lo que tenemos que mirar para ver si podemos calcular este límite, que no dependa de este ángulo. Esto lo veremos con los 4 ejemplos. Empezamos con el primer ejemplo. Si yo sustituyo la x y la y por 0, 0, me da 0 partido por 0. Es una determinación. Así que como tiende al origen de coordenadas, puedo aplicar coordenadas polares. Pues ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer que la x sea igual a r por el coseno del ángulo y que la y sea igual a la r por el seno del ángulo. Y lo que haré es que esa r tienda a 0. Pues sustituyo. Esto será igual al límite de r tiende a 0, porque ahora solamente me van a quedar r's y ángulos. ¿De qué? Del seno de x al cuadrado, pues r por coseno del ángulo al cuadrado, más la y al cuadrado, r por el seno del ángulo, todo al cuadrado. Cierro paréntesis. Y abajo, pues, lo mismo. R coseno del ángulo al cuadrado más r por seno del ángulo al cuadrado. Vamos a ver qué podemos arreglar de aquí. El límite cuando r tiende a 0 de... Voy a aplicar los cuadrados. Seno de... Paréntesis corto. Me queda r al cuadrado por el coseno al cuadrado del ángulo más r al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo. Cuando pongo el cuadrado aquí en medio en el seno y en coseno es que todo el seno está al cuadrado. También lo podría escribir como seno del ángulo al cuadrado, pero así me ahorro el paréntesis. Y aquí abajo me quedará lo mismo, r al cuadrado por el coseno del ángulo al cuadrado más r al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo. Yo aquí puedo sacar factor común la r al cuadrado, pues saco factor común la r al cuadrado. Me queda seno de r al cuadrado por paréntesis coseno al cuadrado más seno al cuadrado. Y abajo, pues lo mismo, r al cuadrado por coseno al cuadrado más seno al cuadrado del ángulo. Y una cosa que va a salir muchas veces es esto de aquí. Seno al cuadrado del ángulo más el coseno al cuadrado de un ángulo, esto es igual a 1. Esto saldrá muchas veces cuando hagáis cambio por coordenadas polares. Pues aplico esta propiedad de trigonometría. Pues esto me queda. Aquí tengo seno al cuadrado más coseno al cuadrado, esto se va a 1. Y aquí también tengo lo mismo, se va a 1. Y me quedará el límite cuando la r tiende a 0 de seno de
r al cuadrado por 1 entre r al cuadrado por 1. Pues aquí ya puedo sustituir, no puedo simplificar nada más. Pues sustituyo la r, me queda seno de 0 al cuadrado entre 0 al cuadrado. El seno de 0 me da 0 y me queda 0 partido por 0. Me queda una indeterminación. Pero me queda una indeterminación de una función de una sola variable, así que puedo aplicar la regla del L'Hopital. Sigo más hacia abajo. ¿Qué me decía la regla del L'Hopital? La regla del L'Hopital la puedo aplicar en determinaciones 0 partido por 0 y infinito partido por infinito. La regla del L'Hopital que dice que si yo tengo un límite, cuando x tiende a lo que sea, de una función dividida entre otra función, es lo mismo que hacer ese límite a la derivada de cada una de ellas. Yo en este caso tengo una función arriba, una función abajo de una sola variable, por eso puedo aplicar L'Hopital. Entonces aplico L'Hopital y si aplico el L'Hopital tengo que indicarlo, poniendo LH o poniendo aplico la regla del L'Hopital. Así que me quedará. Tengo que hacer la derivada de lo de arriba, seno de r al cuadrado. Pues seno de r al cuadrado, la derivada del seno es el coseno de lo que tengo aquí dentro, por la derivada de lo de dentro, en función de r. Me queda por 2r. Ahora hago la derivada de lo que tengo abajo, me queda 2r. Pues aquí veo que 2r con 2r se me va, me queda coseno de r al cuadrado. Sustituyo la r otra vez. Me queda coseno de 0 al cuadrado. Coseno de 0, esto es igual a 1, pues me queda igual a 1. Ya tengo mi límite. Me ha dado 1, no depende del ángulo, he encontrado el límite. El límite es igual a 1. Este es un caso claro, cuando no nos dependa del ángulo, lo que nos dé es el límite. Voy al siguiente ejemplo. En este segundo ejemplo, si yo sustituyo la xy por 0, 0, me queda 0 partido por 0, una indeterminación. Así que voy a aplicar el cambio a coordenadas polares. La x tendré que decir que es r por el coseno del ángulo, la y que es igual a r por el seno del ángulo, y mi r que tiende a 0. Pues voy a sustituir, el límite ya me queda con r que tiende a 0 y al cuadrado. Y al cuadrado es r seno del ángulo al cuadrado, dividido entre la x, r por coseno de esto todo al cuadrado, más la y, r por el seno del ángulo todo al cuadrado. Pues de aquí voy a aplicar los cuadrados, me quedará aquí r al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo y aquí abajo r al cuadrado por el coseno al cuadrado del ángulo más r al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo. Abajo puedo sacar factor común r al cuadrado. Pues me queda arriba, ya no puedo hacer nada más, y aquí abajo saco factor común la r al cuadrado. Me queda coseno al cuadrado del ángulo más seno al cuadrado del ángulo. Y lo que nos va a ir saliendo siempre es que el seno al cuadrado del ángulo más el coseno al cuadrado de cualquier ángulo es igual a 1. Esto cuando hacéis trigonometría lo habréis visto 1000 veces, aunque ya no os acordéis. Yo aquí tengo coseno al cuadrado más seno al cuadrado, esto me queda 1. Así que esto es igual al límite cuando r tiende a 0 de r al cuadrado, no, que ya puedo simplificar. Aquí tengo r cuadrado con r cuadrado, simplifico. Así que me queda arriba seno al cuadrado del ángulo y abajo me queda un 1. Así que voy a sustituir. Sustituyo la r, no hay r, me queda seno al cuadrado del ángulo. Como este límite depende de un ángulo, según el ángulo que sea, tendrá muchos valores, este límite no existe, no tiene solución. Cuando depende del ángulo, no tiene solución. Si no depende del ángulo, tenemos la solución. Voy a hacer el siguiente ejemplo que tiene trampa. Vamos con uno de los ejemplos tramposos. Si yo sustituyo la x y la y por 0, 0, me da 0 partido por 0, una indeterminación. Así que voy a aplicar coordenadas polares porque esto me pide que tienda al origen de coordenadas. Así que mi x será igual a r por el coseno del ángulo, mi y será igual a r por el seno del ángulo y mi r tenderá a 0. Pues sustituyo. Esto será igual al límite cuando la r tiende a 0 de y al cuadrado. Pues mi y al cuadrado, dividido entre x al cuadrado, pues la x al cuadrado más 2 por la y, r por el seno. Hago los cuadrados, me queda el límite de r tiende a 0 de r al cuadrado por el seno al cuadrado, dividido entre r al cuadrado coseno al cuadrado, más 2 por r por el seno. Aquí tengo r's, puedo sacar factor común, quedará límite de r cuando tiende a 0 de r al cuadrado por el seno al cuadrado. Y aquí puedo sacar
una R. Pues me queda R por. Aquí me ha quedado una R con el coseno y aquí no me queda ninguna R. Y ahora puedo simplificar una R de arriba con la R de aquí abajo. Esto me queda al límite cuando R tiende a 0 de arriba me queda R por el seno al cuadrado del ángulo entre R coseno al cuadrado del ángulo más 2 seno del ángulo. Y yo aquí ya no puedo hacer nada más. Así que sustituyo la R. Bajo, me quedará 0 por el seno al cuadrado del ángulo, 0 por el coseno al cuadrado, más un 2 por el seno del ángulo. Esto es 0, me queda 0 más 2 seno del ángulo. Y esto yo podría caer en la tentación y decir que es igual a 0 y que mi límite es 0. Pues esto está mal. ¿Por qué? Porque si el seno del ángulo diese 0, aquí tendríamos 0 partido por 0. Así que no siempre va a dar 0, porque me puede dar otra cosa. Así que este límite depende de mi ángulo, porque no siempre me va a dar 0. Así que cuando tengamos límites donde quede el ángulo, aunque haya ceros, hay que pensárselo 2 veces y mirar si hay algún caso en que no me daría 0. Pues este es el típico caso trampa y en este caso el límite no existiría, porque depende del ángulo. Vamos a hacer el último ejemplo trampa. En este de aquí voy a hacer el cambio a coordenadas polares. X es igual a R por el coseno del ángulo y es igual a R por el seno del ángulo y la R tenderá a 0. Y esto lo puedo hacer porque es un límite a 0, 0. Sustituyo un poco más abajo. Me queda el límite cuando la R tiende a 0 de la X, pues R por el coseno del ángulo. La Y al cuadrado, pues R seno del ángulo todo al cuadrado. Y abajo los dos al cuadrado, R coseno todo al cuadrado más R seno todo al cuadrado. Desarrollo cuadrados. Esto me queda R coseno y esto me queda R al cuadrado seno al cuadrado del ángulo y aquí me queda R al cuadrado coseno cuadrado más R cuadrado seno cuadrado. De aquí puedo sacar factor común y juntar R's arriba. Pues junto R's arriba, una R más dos R's, me queda R a la 3 coseno por el seno al cuadrado. Y aquí abajo puedo sacar factor común, la R al cuadrado, pues R al cuadrado fuera por coseno al cuadrado más seno al cuadrado del ángulo. Aquí yo cuando vea eso me acuerdo de que normalmente va en otro orden, seno al cuadrado del ángulo más el coseno al cuadrado del ángulo es igual a 1. Esto no hay que olvidarlo. Así que esto de aquí me queda 1. Esto me queda, bajo un poco, igual. Hay límite cuando la R tiende a 0 de R a la 2 se me va, con esta de aquí me quedará una R arriba. Me queda R por el coseno del ángulo por el seno al cuadrado del ángulo y como aquí me queda un 1 debajo, ya no lo pongo. Sustituyo la R, me queda igual a 0 por coseno de un ángulo por el seno al cuadrado de un ángulo. Y esto da 0. Y aquí sí que tenemos el límite. Importante, sí que tenemos el límite. Porque en este caso tendremos el límite y en el otro no. Aquí nuestro coseno y nuestro seno al cuadrado va a estar siempre entre menos 1 y 1. 0, 1, menos 1, entre esos valores. Entonces, da igual que esto sea 0 o que sea 1, menos 1, 0, algo, que 0 por lo que sea, siempre me va a dar 0. Así que realmente no depende del ángulo. Aunque salga aquí, no depende del ángulo, porque cualquier valor que tenga aquí multiplicado por 0 me va a dar 0, porque 0 por 0 es 0. Así que en este caso sí que tendremos el ángulo.